Me llamo Daniel Park y tengo 28 años. Hace 6 meses, mi tío y mis primos me echaron de la empresa familiar porque no pude contener las lágrimas durante la reunión del consejo en memoria de mi padre. Y ahora, a las 3 de la madrugada, están parados frente a mi edificio, suplicando por mi ayuda para salvar la compañía que me arrebataron. Pero antes de llegar a ese momento, necesito llevarte al lugar donde todo comenzó. Park Electronics fue fundada por mi abuelo en 1978. Comenzó en un modesto almacén en Los Ángeles y la convirtió en una distribuidora líder de productos electrónicos basada no solo en contratos, sino en amistades profundas con proveedores de toda Asia. Mi padre, el hijo mayor, era originalmente quien debía hacerse cargo del negocio, pero eligió otro camino. Se convirtió en maestro, cediendo la empresa a su hermano menor, mi tío Richard. Esa decisión dejó una herida en la familia que nunca sanó del todo. Mi tío vio la elección de mi padre como una traición, una muestra de debilidad que deshonraba el legado. Tomó el control con la filosofía de que los negocios eran una guerra y solo los más fuertes sobrevivían. Crecí dividido entre dos mundos. En casa, mi padre me enseñaba empatía, literatura y el valor de la conexión humana. La verdadera fuerza, solía decir, es ser amable cuando el mundo intenta volverte cruel. Pero cada verano me enviaban a Park Electronics, donde el tío Richard intentaba convertirme en otra persona. Me ponía a trabajar en el almacén, gritándome por cualquier señal de sensibilidad. Sus hijos gemelos, Marcus y Tony, eran como él, tratándome como al primo frágil que no encajaba. Tu papá te hizo blando, se burlaba Marcus. Por eso no estaba hecho para los negocios de verdad. Todo cambió cuando cumplí 22, recién graduado en negocios internacionales y dominando coreano, mandarín y japonés, gracias a que papá insistió en que estudiara idiomas. Ingresé a Park Electronics de forma permanente. A mi tío Richard no le entusiasmaba, pero la junta, aún compuesta por viejos aliados de mi abuelo, presionó para que se incluyera a Sfamemboro a la familia. Me colocó en compras, pensando que me aburriría y renunciaría, pero no lo hice. Florecí, mientras Marcus y Tony trataban a los proveedores como enemigos a los que había que conquistar. Yo elegí otro camino. Aprendí sus historias, sus luchas, sus dinámicas familiares. Ayudaba más allá de las negociaciones. El señor Chen, de Shenzhen Circuits, tenía una hija estudiando en USC. Le ayudé a encontrar alojamiento cercano. La señora Yamamoto, de Tokyo Components, enfrentaba problemas regulatorios con un negocio paralelo. La puse en contacto con un consultor confiable de la FDA, el señor Kim De-sul. Semiconductor, tenía problemas de flujo de efectivo. Reestructuré los pagos de forma que le ayudaran sin perjudicarnos. Tony se burlaba constantemente. Eres demasiado blando. Refunfuñaba. Te están utilizando. Pero los números contaban otra historia. En 2 años, las relaciones que construí redujeron los costos de proveedores en un 15%, mejoraron los tiempos de entrega en un 30% y nos aseguraron acceso anticipado a nuevas líneas de productos antes que nuestros competidores. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi tío, era que cada acuerdo clave incluía una cláusula de servicio personal, no ligada a Park Electronics, sino a mí directamente como punto de contacto. En papel, parecía un simple lenguaje sobre mantener alianzas. En realidad, significaba que si yo dejaba la empresa, ellos tenían 90 días para disolver sus contratos si lo deseaban. Papá estaba orgulloso, pero precavido. Tu tío no vas a soportar que lo eclipses, me advirtió. Ten cuidado. Y tenía razón. A medida que mi departamento prosperaba, la actitud del tío Richard cambiaba. Me excluía de reuniones clave, criticaba mis decisiones y me imponía métricas de rendimiento ridículas. Marcus y Tony intensificaron el acoso, ahora con el respaldo de su padre. Entonces papá enfermó, cáncer de pulmón, agresivo terminal. Nunca había fumado, pero a los 58 años estaba muriendo. Tomé una licencia para estar con él y pasé 3 meses preciosos a su lado. Hablamos de todo, vida, muerte, legado. Nunca me arrepentí de dejar la empresa. Me dijo una noche, he enseñado a miles de chicos a pensar, a cuidar de otros. Eso para mí es el verdadero éxito.
¿Y tu tío? Tiene dinero, sí, pero ¿qué ha construido realmente, aparte de resentimiento y muros? Cuando papá murió, quedé destrozado. No era solo mi padre, era mi ancla, mi guía, mi mejor amigo. El funeral se llenó de exalumnos, profesores y miembros de la comunidad que él había tocado. El tío Richard dio un discurso frío y obligatorio sobre el deber familiar y se fue temprano. La reunión de la junta estaba fijada para el día después del funeral. Pedí reprogramarla. Se negó. Los negocios no se detienen por el duelo, dijo, así que entré a esa sala de juntas con el mismo traje que había usado en el funeral, sin dormir, con cafeína y obligación. La reunión comenzó con las diapositivas de siempre y revisiones de desempeño. Entonces se levantó el tío Richard. Necesitamos hablar de una reestructuración, dijo. El departamento de compras se ha vuelto ineficiente y demasiado emocional. Es hora de un nuevo liderazgo. Sabía lo que estaba pasando, pero no tenía fuerzas para discutir. Propuso reemplazarme con Marcus y redefinir la estrategia de proveedores. Fue entonces cuando me quebré. Pensé en papá, en todo lo que se perdería, en todos los momentos que ya no compartiríamos, y lloré, al principio en silencio, luego sin control. Lloré frente a esos hombres de traje, rodeado de gráficos y proyecciones. Lloré por mi padre. La sala quedó en silencio. El tío Richard me miró con asco. Este es exactamente el problema, dijo. Los verdaderos líderes no lloran en juntas directivas. Por eso debemos seguir adelante sin esta carga emocional. Marcus soltó una risa. ¿En serio? ¿Llorando como un niño? Tony se unió. Esto es patético. Miré alrededor. Algunos miembros de la junta se removieron incómodos, pero nadie dijo una palabra. Richard continuó su presentación como si yo no existiera. Habló de cómo Marcus asumiría el control, de cómo optimizarían los contratos, de cómo maximizarían las ganancias, y en otro punto, agregó, la participación accionaria de Daniel será ajustada. Su 15% será reducido al 2% para reflejar su verdadera contribución. Mi voz tembló. Eso no es legal. No puedes quitarme mis acciones. Revisa tu contrato, respondió con una sonrisa. Vesting basado en rendimiento, y esta, muestra aquí mismo, eso es fracaso. Había firmado los documentos en medio del duelo. No los leí. Pensé que no hacía falta. Seguridad. Me escoltó fuera del edificio. Marcus y Tony se dieron un choque de manos como si hubieran ganado un campeonato. Volví un día después para vaciar mi escritorio. Tomé solo mis cosas personales. 5 años de trabajo quedaron atrás. Las semanas siguientes fueron una neblina de dolor y humillación pública. La noticia se esparció rápido. Daniel Park lloró en una junta y lo perdió todo. Algunas personas me ofrecieron simpatía. La mayoría simplemente se alejó en silencio. Nadie quiere contagiarse de debilidad. Me mudé a un pequeño departamento. Viví de mis ahorros. Me pregunté si todo lo que papá me enseñó había sido un error. Entonces, 3 meses después, recibí una llamada del señor Chen en Shenzhen. Daniel, supe lo de tu padre. Fue un gran hombre y crió a uno aún mejor. Gracias, señor Chen, le dije, conteniendo las lágrimas. Le agradecí, pero me interrumpió suavemente diciendo que llamaba por la cláusula en nuestro acuerdo, la cláusula de salida de 90 días. Las cosas habían cambiado, dijo mis primos, estaban tratando a los proveedores como si fueran empleados desechables en lugar de socios, y sentía que era momento de explorar nuevas posibilidades. Pronto comenzaron a llegar más llamadas. La señora Yamamoto, el señor Kim y otros proveedores más pequeños con los que había construido relaciones a lo largo de los años. Cada llamada compartía un tema similar. Marcus y Tony los trataban con desprecio, imponiendo condiciones imposibles y usando amenazas como si trataran con enemigos y no con aliados. Las palabras de la señora Yamamoto se me quedaron grabadas. Dijo que los negocios no se trataban solo de transacciones, sino de relaciones. Tu abuelo lo sabía, y tú también, pero tus primos no son más que matones con calculadoras. Así que tomé una decisión. Usé lo que tenía ahorrado y pedí un préstamo usando mis acciones diluidas como garantía para lanzar mi propio emprendimiento. Lo llamé Harmony Electronics. No era un nombre llamativo, pero representaba
en lo que creía construir asociaciones genuinas, no imperios. En un mes había asegurado acuerdos exclusivos con 7 proveedores clave. En 2 meses, ese número creció a 15 Park. Electronics no lo notó de inmediato. Tenían inventarios acumulados y proveedores de respaldo. Marcus me enviaba correos presumiendo recortes de costos y ganancias récord. El tío Richard daba entrevistas sobre cómo el verdadero negocio se trataba de dureza y control. Entonces empezaron a aparecer las grietas. Primero con componentes pequeños, chips raros que no eran fáciles de encontrar en otro lado. Luego, líneas enteras de productos desaparecieron porque sus proveedores de segunda opción no podían igualar la calidad ni los precios de los míos. Los clientes empezaron a presentar quejas por retrasos y equipos defectuosos. 6 meses después del ataque en la sala de juntas, Park Electronics estaba en caos. Habían perdido 3 contratos importantes. Los niveles de inventario eran peligrosamente bajos y el valor de sus acciones había caído un 40%. Fouquet, entonces, cuando recibí la llamada del tío Richard. Su voz carecía de la arrogancia habitual. Simplemente dijo: «Tenemos que hablar». Le dije que escuchaba. Comenzó a explicar el caos con los proveedores como si fuera un malentendido. «Seguimos siendo familia», dijo. «Seguramente podemos encontrar una manera de trabajar juntos». Le recordé que también éramos familia cuando me echó por llorar a mi padre. «¿Qué ha cambiado?», le pregunté. «No te pongas emocional», gruñó, perdiendo el control. «Esto es negocio». «Exactamente», le dije, «y mi negocio no trabaja con personas que tratan a otros como peldaños». «Adiós, tío». Los mensajes no pararon. Marcus amenazó con demandas hasta que los abogados le explicaron que los contratos eran infalibles. Tony intentó sobornar a mis proveedores, pero ellos me enviaron grabaciones de sus ofertas, riéndose de sus intentos patéticos. Los miembros de la Junta de pronto recordaron quién era yo, preocupados ahora por lo injustamente que me habían tratado, y luego, una noche, vinieron a mi edificio. A las 3 de la madrugada, el tío Richard, Marcus y Tony parados, empapados bajo la lluvia. Seguridad me preguntó si quería dejarlos subir. Los recibí en el vestíbulo, y se veían distintos avejentados, cansados, vacíos. El tío Richard, que solía estar impecable, se veía arrugado y gastado, y los gemelos habían perdido toda su arrogancia. «Por favor», dijo el tío Richard, como si la palabra le doliera físicamente. «La empresa está muriendo», confesó. «Estamos a semanas de irnos a pique». «Lo sé», respondí con frialdad. «Tú planeaste esto», gritó Marcus. «Querías que esto pasara». «No», respondí con calma. «Yo construí relaciones mientras ustedes levantaban muros. Cuando me echaron, esas relaciones se fueron conmigo. Eso no es venganza, es consecuencia». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Tony. «Dinero, acciones. ¿Una disculpa?». Hice una pausa y dije algo que ni siquiera había planeado. Quería un padre, quería un tío que creyera que la bondad es fuerza, quería primos que no se burlaran de las lágrimas, sino que entendieran lo que significa cuidar. «¿Así que vas a dejarnos colapsar?», preguntó el tío Richard con la voz entrecortada. «¿La empresa de tu abuelo?». «La empresa de mi abuelo murió cuando tú la convertiste en una fábrica que aplasta personas», dije. «Lo que está cayendo ahora es la casa de crueldad que tú construiste». «Daniel, por favor», murmuró el tío Richard mientras caía de rodillas. Literalmente cayó de rodillas. Quedé atónito. Suplicó: «Te daremos lo que sea. Control total, la mayoría de la propiedad. Pon tus condiciones». El guardia de seguridad estaba grabando con su celular. Mañana toda la industria vería a Richard Park de rodillas frente al sobrino supuestamente débil al que intentó borrar. Pero no sentí triunfo. «Levántate», dije en voz baja. «Esto es patético». Se levantó lentamente, cada articulación delatando su edad. Esperaban mi respuesta. «Les haré una oferta», dije por fin. Harmony Electronics tomará el control de Park Electronics, adquiriendo el 75% a cambio de absorber su deuda. Ustedes conservarán el 25%, pero perderán todos los derechos de voto. Marcus y Tony serán despedidos de inmediato. Y tú, tío Richard, te retirarás y venderás tu participación por completo dentro del año. «Eso es un robo», gritó Marcus. «No», dije, repitiendo las propias palabras del tío Richard. «Eso es negocio. Tienen 24 horas para aceptar o declararse en bancarrota».
Aceptaron. Por supuesto, no tenían otra opción. La transición ocurrió más rápido de lo que esperaba. Mantuve a la mayoría de los empleados y promoví a quienes el tío Richard había marginado. La cultura cambió casi de la noche a la mañana. El miedo fue reemplazado por cooperación. El respeto tomó el lugar del control. Los proveedores que estaban considerando irse renovaron sus acuerdos con entusiasmo. Hice que el tío Richard se quedara para el anuncio. Quería que escuchara lo que tenía que decir. Al dirigirme a toda la empresa, hablé de mi padre, sus valores y lo que significa construir algo que perdure. Cuando terminé, hubo un aplauso genuino, no de los 3 hombres que solían tener el poder, sino de las personas que realmente mantenían en marcha la empresa. Marcus y Tony eventualmente encontraron otros trabajos. Aunque no en nuestra industria, nadie quería tocarlos. Sus reputaciones eran tóxicas. El tío Richard se mudó a Arizona, retirado, y solo su esposa lo había dejado hace mucho tiempo, cansada de vivir con un hombre que confundía miedo con respeto. El mes pasado se cumplió el aniversario de la muerte de mi padre. Visité su tumba con una noticia. Park Electronics tuvo su mejor trimestre en la historia. También lanzamos una fundación con su nombre para ayudar a niños de bajos recursos a ingresar a la universidad. De pie ahí, no lloré. No porque intentara ser fuerte, sino porque finalmente entendía lo que él me había enseñado. La fuerza no está en nunca quebrarse, está en elegir la compasión cuando la amargura parece más fácil, está en construir cuando otros destruyen, en llorar cuando realmente importa, y jamás pedir perdón por ello. El tío Richard estaba equivocado. Los verdaderos hombres sí lloran en salas de juntas, lloran por los padres que perdieron, por las empresas que amaron, por familias destrozadas por el orgullo, pero también se levantan, también reconstruyen, lideran con bondad y prueban que la suavidad no es debilidad, sino poder. Me llamo Daniel Park, tengo 28 años. Lloré en una junta directiva y fue el acto más valiente que he hecho, porque ese momento reveló algo profundo, que el verdadero poder en los negocios no es el control, es la conexión. Hoy la empresa prospera construida sobre los principios en los que creía mi padre. Cada vez que tomo una gran decisión, me pregunto, ¿qué haría papá? Y la respuesta siempre es la misma, elegir la bondad, respetar a las personas, construir algo en lo que valga la pena creer. Resulta que el chico sensible tenía la base más fuerte de todas, y el tío Richard tuvo que perder $50 millones para finalmente entenderlo.